¿Cómo están mis queridos amigos de Canal Ludicón? Aquí en un nuevo video, en una nueva entrega. Además hoy día, chiquillos, celebrando los 33.000 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes por los mensajes, por los me gusta, obviamente por las suscripciones, por la confianza que se le tiene finalmente al canal. Son ustedes maravillosos. Y hoy día, en esta época de cuarentena, estar muy encerrados, cuidándose, chiquillos, espero que estén todos ustedes muy bien, tenemos un video que estaba pendiente acerca de funciones. Por lo tanto, antes de empezar la entrega, te recomiendo que vayas a revisar bien, que quede súper claro todo lo que tenga que ver con funciones, conceptos básicos, elementales. Cosa que en el video no te encuentres con palabras, con terminología que pudiese, ¿cierto?, confundirte. ¿De acuerdo? De funciones, ¿qué cosas vamos a ver en particular? La composición o funciones compuestas, las funciones pares y las funciones impares. Hasta ahí llegamos. Obviamente primero vamos a desarrollar en orden la compuesta. ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres verlo? Vamos. Entonces, te decía que lo primero que nosotros vamos a ver, vamos a revisar es la composición de funciones. ¿Ya? Entonces, si yo pudiera explicarlo esto de manera más sencilla, ¿cierto? Para que sea más entendible. Cuando yo compongo dos o más funciones, significa que de acuerdo a una determinada nomenclatura, tú tienes que escribir una función dentro de la otra. Eso es todo. ¿Ya? Lo que va a haber que distinguir es cuál va dentro de cuál. Entonces, te habrán escrito muchas veces esto en el colegio, el profesor, ¿cierto? Dice, sean f de x y g de x, aquí tengo dos funciones. El hecho de que yo ponga f y g da exactamente lo mismo, chiquillos, ¿ya? Es nomenclatura que normalmente se ocupa para este tipo de expresiones. Así que no te preocupes de por qué esas letras, de dónde salieron esas letras, no. Esto define una función y esto, la g define otra función, de cualquier tipo. Entonces diremos que g o f, aquí sí se está haciendo una composición de funciones. ¿Qué quiere decir en particular esto? Una expresión, si te pide el profesor esto, significa que dentro de la función g, porque estaba primera, dentro de la función g, debo escribir, aquí me faltó un paréntesis, debo escribir la función f. Y en algunos casos te puede decir el profesor, además, para x igual a un determinado valor. O sea, asignación del valor, valoración de la expresión, y finalmente entonces dar un valor particular. Como en el ejemplo que viene a continuación, porque de qué manera nosotros aprendemos matemática con ejemplos concretos y análisis de casos. Entonces, el ejemplo dice que f de x es igual a 2 por x menos 3, y g de x es igual a 4 menos 5 por x. Una función, otra función. ¿Qué nos piden? No nos piden g o f, nos piden f o g. Significa que g se va a introducir dentro de f. Escribámoslo. G se va a introducir esta expresión aquí dentro. Entonces, será igual a, vamos a poner el fog, luego evaluamos al final. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dentro de f de x, o sea, 2 por, ya no es x ya no es x, porque estamos introduciendo en la componente x del f, estamos introduciendo la función g. Por lo tanto, ¿te acuerdas que aquí iba una x? Ahí está. ¿Por qué? Porque x es el valor o la variable que se le asigna a la función. Pero ahora dice, es lo mismo que esto. Esa expresión es esto. F de x ya no es x, sino que g de x.
tengo que introducir eso. Ahí lo introduje, donde estaba la X. Menos el 3. Borro esto. Y calculamos. For 2 por 4, 8. 2 por menos 5, menos 10. X menos 3. Reduzco lo que sea reducible. Sigo con el FOG. FOG en realidad. 8 menos 3, 5. Positivo. Menos 10X. Pero ojo, a no perder de vista que te piden con una evaluación no en X, porque si me dijeran solamente X, está listo. Aquí me piden que evalúe con el número 3. Entonces, queridos muchachos, se toma la expresión y evaluamos para un X igual a 3. Nos ayudamos de papomudas. Regla de las operaciones. Menos 10 por 3 serían menos 30. Más 5 menos 30, menos 25 el resultado final. Si tú eres aventajado en esto, lo más probable es que te hayas dado cuenta que se podía hacer de otra manera también. ¿Ya? Era cosa de traer el valor, el g, la función g, y evaluarla para 3. Ese valor se reemplaza acá en f de x y también te da menos 25, sin necesidad de haber hecho todas las operaciones. Pero bueno, eso ya tiene que ver con cada uno de los de las formas que uno tiene de desarrollar un ejercicio, ¿de acuerdo? Veamos otro, revisemos otro de composición. Vamos a buscar uno. Entonces analicemos un segundo ejemplo de composición de funciones, ¿ya? Dice, sean f de x igual a la función cuadrática que aparece aquí, 2 por x al cuadrado menos x más 3. Ojo que ese cuadrado es solamente para la x, se me confunden ahí los jóvenes. Y g de x es igual a x al cuadrado menos 1, o sea, son funciones cuadráticas en toda regla. Bien, me piden calcular el GOF, el GOF de 2. Por lo tanto, la primera letra dice, la primera función será o recibirá a la función primera, a la f de x. Por lo tanto, escribimos primero eso. Hagámoslo aquí mismo. Esta es la expresión g de x. Entonces, donde había x, ya no hay x. Ahora es la función. Tenemos 2x al cuadrado menos x más 3, todo al cuadrado. Y menos 1. ¿Ok? Ahora bien, si no nos pidieran con una evaluación, si no me pidieran eso, pucha, yo simplemente desarrollaría el cuadrado de este trinomio, sería largo pero no imposible, reduciría términos semejantes y listo. Pero resulta que la gracia de este ejercicio es que tiene una evaluación. Por lo tanto, me conviene, para no tener que agrandar tanto el ejercicio, me conviene igualmente reemplazar ahí. Por lo tanto, donde había x, va a haber ahora un 2. Lo vamos a escribir con otro color para que 2 por 2, ese 2, lo voy a pintar también para que ustedes sepan que estamos hablando de él, al cuadrado. Voy a revisar en mi cámara si se está viendo el color rojo. Eso es. Menos x, que sabemos vale 2, más 3,
Recuerda que todo esto está al cuadrado, no podemos olvidarlo, menos 1. Los colores rojos son el valor que reemplacé y para lo que me pide la valoración. Calculemos entonces ese valor, nos da, ojo aquí, no se hace primero la multiplicación, primero la potencia, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 4, y 4 por 2, 8. Menos 2, más 3. Entre estos dos, menos 2 más 3 me da 1. Positivo. Ya. Afuera el menos 1. Que no se me olvide. 8 más 1, 9. Digo, dio más, recuerda que era mayor el positivo. 9 menos... Perdón, 9, pero está, ahí no habíamos puesto el cuadrado. 9 al cuadrado menos 1. 9 al cuadrado es 81. 9 por 9, 81. Menos 1, 80. ¿Ya? Esto fue relativamente sencillo porque tuvimos que evaluar. Repito, si te hubiesen pedido la fórmula, la expresión sin evaluar, y el profesor te pide necesariamente hacer ese cuadrado del trinomio, la cosa se iba a alargar mucho, ¿ya? Pero a saber, muchachos, que sí se debería saber hacer, ¿ok? Bien, ahora dejamos la composición y vamos con las funciones pares e impares, ¿ok? Sigamos. El primero entonces, queridos muchachos, es la función par. Ese es el concepto que vamos a revisar a continuación. ¿Qué quiere decir esto? En buenos términos, la función es una función en donde se cumple que si le cambio el signo a los respectivos valores de x, sigue dando como resultado la misma función. Eso en buenas cuentas. Ejemplo concreto. Veamos esta función. Esta función bastaría con que yo hiciera lo siguiente. Si me dicen que poniéndole el signo negativo debería ser igual a esto mismo, pues entonces yo podría hacer esto. En cuyo caso reemplazo, o sea, y la verdad es que se cumple, pues si por ejemplo en este caso ya tengo la origen, pongo 2, lo reemplazo ahí, 2 elevado a 2 es 4, positivo. Acá, si fuera x igual a 2, misma situación, aún teniendo el signo negativo, a la hora de reemplazar, ¿cierto? Esto se convierte en una base que está elevada a una potencia par. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser positivo. Ah, dirás tú, puedo inferir entonces, profe, que cada vez que una función tiene un exponente, ¿cierto? Me voy a fijar en que sea el número exponente par, para decir que la función es par, y en el caso de los números impares en el exponente, obviamente también hablará de que es una función impar, lo cual es bueno. Pero se puede comprobar, como te digo, a través del reemplazo numérico, si es que hubiese alguna duda. En ese caso, tendríamos que comprobar que para x igual a 1, ¿qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con el x igual a menos 1? Debería darnos el mismo valor. Eso es lo que pretende verificar este tipo de funciones, ¿ya? Revisemos. Reemplacemos acá. Si f de 1 elevado al cuadrado es 1. Misma situación. Si f de menos 1, entonces tendremos menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado sabemos que también es 1. Tú lo puedes verificar para cualquier valor aquí, querido amigo, amiga. ¿Ya?
Segundo ejemplo, misma situación. Yo podría hacerlo reemplazando el signo, pero lo voy a verificar para estos dos valores. Y ocupo el 1 y el menos 1 porque es más fácil calcular con esos datos. ¿Ya? Entonces, primero, si f vamos a escribir para x igual a 1, entonces quedará f de 1 reemplazado en esta función. Entonces, 1 al cuadrado, recuerda, lo estamos haciendo para comprobar si es par o impar. Aquí aparece como función y queremos ver si es par o impar. Ojo con eso. Abajo tengo 1 menos 1 al cuadrado. Entonces, vamos a tener 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, y en este caso, tenemos una indeterminación. ¿Para qué valor? Para el valor de 1. Entonces, y probablemente para el valor de 1 y para el valor de menos 1, si es una función par. Por lo tanto, esta función en particular, por ser una función racional, debiese tener una restricción, que es para todos los reales menos el 1 y el menos 1. Se comprueba que la función es par. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es para el valor 2. Fíjate bien. Repito, no podemos tener esa indeterminación, evaluamos con otro valor. Para el 2, reemplazamos el 2. El 1 es un número fácil de tratar en las funciones, pero en este caso, para esta función en particular, nos daba una indeterminación, ¿ya? Entonces, aquí sería 2 elevado a 2. Y abajo sería 1, 2 elevado a 2. ¿Ya? Arriba, 2 elevado a 2, 4. Partido 1 menos 4. Entonces tendremos 4 partido menos 3, pero el menos lo vamos a dejar arriba. ¿Está? Mismo valor tiene que dar, muchachos, si yo ahora lo hago con el x para menos 2. Me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, tendremos f para menos 2. Lo voy a hacer más abajo para que me alcance, ¿ya? Aquí. Aquí mismo. F de x, pero en este caso vale menos 2, igual a menos 2, menos 2, todo al cuadrado, sobre 1 menos menos 2 al cuadrado. Ahí. ¿Ya? Estamos revisando. Haciendo el cálculo, esto lo voy a subir para que no se confunda. Haciendo los cálculos respectivos, tendremos menos 2 al cuadrado, 4. Positivo. Menos 2 al cuadrado, 4. También positivo. Misma situación, 1 menos 4, menos 3. El 4 arriba es positivo. Dijimos que el negativo lo íbamos a poner arriba. Menos 4 tercios. Por lo tanto, se demuestra que efectivamente la función es par. ¿Ya? Cuando pase que se indetermina, por ejemplo, porque el valor del denominador, al reemplazar tú con un número, se te hace 0, también sucede aquello con las funciones que tienen raíz. Por lo tanto, ojo al tomar el valor para evaluar. La raíz de un número negativo no está definida en los reales. Por lo tanto, es un valor que no corresponde simplemente. Está fuera del dominio de la función. Así que hay que tener especial atención con esos chiquillos. Veamos la función inversa, la función impar.
Entonces, la función impar, estimados amigos, consiste en que para una función cualquiera, al poner el valor inverso en la variable, ¿cierto?, se hace negativa la función en su valor final. ¿Cómo se verifica esto? Fácil, chiquillos. Para esta función, si yo hago esto, entonces le cambio los signos a ambos. Este sería menos x al cubo. Y este va a ser menos x, menos por menos, más 4x. ¿Ok? O lo que es lo mismo, sacar factor común el negativo. Entonces me va a quedar ahí y ahí. ¿Ok? Aquí en rigor, claro, porque va a ser negativo. ¿No es así? Se demuestra entonces que si yo hago negativo, ocupo el inverso del valor de x, entonces se hace negativa la función. Valorándolo con un número cualquiera. Por ejemplo, si x valiese 1 o con 1 y vamos a hacerlo con menos 1. Para esta función. Entonces, vamos a dejar un espacio. Entonces, f de 1, 1 al cubo es 1, menos 4 por 1, que es 4. Entonces, en ese momento me da menos 3. Ahora, si lo hago con f de menos 1, dijimos, entonces, queridos muchachos, tendremos la función menos 1 elevada al cubo menos 4 por menos 1 sería más 4. ¿No es así? Menos 1 elevado al cubo me da menos 1 más 4. Signo del mayor prevalece, menos 1 más 4, 3. Cambio de signo. Al cambiar de signo, entonces ocupar el inverso del dato. ¿Ya? Y por último, y para terminar, el x elevado a 5. Impar, el exponente, por eso coloqué el ejemplo, ¿cierto? Si f de x ahora es menos x, entonces obviamente aquí te va a quedar, de esa manera se demuestra. Por otro lado, si tú quieres, si x vale 1, entonces tendrás 1 elevado a 5 es 1, pero si x vale menos 1, entonces tendrás menos 1 en la salida, en la respuesta. ¿De acuerdo? Y esas son esas clasificaciones en el caso de funciones. Me está quedando poquita batería del celular, de la cámara en este caso, chiquillos, con la que estoy grabando, así que mejor me despido antes de no poder hacerlo. Un gran abrazo, un gran saludo para todos ustedes. Gracias por ver el video, seguramente los me gusta y comentarios por este que también estaba pendiente. Recuerda, si te sirvió, si te ayudó, canal Ubicón, agradecido, dale like, dale me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Por cierto, estamos haciendo clases online con esto de la cuarentena, clases en vivo. No te las pierdas. Adiós.